danos un like y compártelo. Suscríbete a nuestra página, así puedes recibir notificaciones de nuestros videos. Bendiciones, bendiciones. Que Dios te bendiga. ¿Tú has escuchado alguna vez de que todos deseamos en una ocasión? Todos tenemos sueños. Todos deseamos en alguna ocasión u otra sobresalir, encontrar un camino mejor, tener una vida mejor, un trabajo mejor. Y muchas ocasiones no sé si te recuerdas, cuando éramos niños, pedíamos a los padres que nos dejaran ir a algún lado, le pedíamos a los padres que nos permitieran hacer cierta cosa y no nos daban permiso, ¿no? Pedías permiso y el papá no te daba permiso para hacer ciertas cosas, pero si le seguías pidiendo, había ocasiones que te daban permiso de hacer algo que no era su voluntad hacerlo, pero habías pedido tanto, le habías buscado de una manera u otra que al final te permite hacer algo que en realidad no era su deseo hacerle. A eso le vamos a llamar la ley permisible o la voluntad permisible. ¿Sabías tú que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable? Pero hay ocasiones que nosotros insistimos tanto en cosas y volvemos a insistir, que hay ocasiones que Dios no lo va a permitir. No porque sea su voluntad completa, pero porque después de rellenar ciertos requisitos, Él nos puede permitir ciertas cosas. El día de hoy yo te quiero hablar de eso. Y para eso vamos a ir a Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel voy a empezar a relatarte una voluntad permisible de Dios que en realidad Él no quería que sucediera, pero en su infinito amor por sus hijos, así como un padre natural, cuando estamos pidiendo algo, lo permitió. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el pueblo tenía ganas de grandeza, quería tener lo que los demás tenían. ¿Y qué es lo que el pueblo estaba pidiendo? Bueno, en 1 Samuel 8 nos habla que el pueblo empezó a pedir un rey. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo de Israel en ese tiempo no tenía rey. En ese tiempo eran los jueces los que reinaban. Cada tribu tenía un juez que reinaba en su tribu y él hacía lo que debería ser un rey, juzgar al pueblo. Pero también se encontraba el profeta de Dios, se encontraba Samuel. Samuel era el profeta, él cubría la área religiosa para el pueblo y él estaba encima de cada uno de los jueces. Pero el pueblo de Israel miraba que todos los demás alrededor tenían un rey. Y ellos empezaron a pedir, queremos un rey, queremos un rey. Dios no quería darle rey. ¿Por qué no quería darle rey? Porque Él era su rey. Así como hoy día Él es nuestro rey. Él desea ayudarnos a gobernar nuestra vida. Él desea ayudarnos a escoger lo mejor de lo mejor. Porque hay que ser sinceros. Muchas veces, por no decir todo el tiempo, nos equivocamos y lo que escogemos nos lleva a mal y no a bien. Y es lo que el Señor quería hacer. Él quería guiarlos, Él quería protegerlos, Él quería llevarlos, pero el pueblo quería un rey. Y al final Dios le dijo a Samuel, está bien, les daré el rey. Pero Samuel estaba un poco triste por esa situación porque de cierta manera cumplía esa función no de sí mismo, sino de parte de Dios. Él era el vocero de Dios, era el vocero del rey. Y él les decía cómo iban a moverse, cómo en las guerras, cómo iban a hacerle. Pero el pueblo quería un rey que fuera a la guerra junto con ellos y por eso querían un rey. Pero Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero está bien, yo les daré un rey. Pero dice, antes que les dé un rey, tú tienes que decirles que van a tener que pagar tributos al rey. Que sus jóvenes más fuertes van a ser escogidos para ser llevados a la guerra. Tú tienes que decirles que sus doncellas, sus hijas, las voy a escoger para hacer perfumes, para tejer telas, para hacer las cosas que se necesitan para la guerra. Tú les tienes que decir que van a tener que pagar tributo de sus animales, de sus siembras, de sus cosechas, de todo. Y el pueblo escuchó todo lo que tenía que hacer para el rey. Y dijeron, no nos importa, queremos rey. Nosotros queremos ser igual que todas las naciones alrededor. ¿Te parece eso algo familiar? ¿Cuántas veces no le pedimos cosas al Señor porque queremos ser igual que toda la gente alrededor? Queremos tener lo mismo que los demás tienen. Y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por eso y empezamos a pedir porque los demás tienen, queremos.
Entonces Dios dijo, está bien, les daré un rey. ¿Y están dispuestos a pagar todo esto? Y ellos dijeron, sí. Entonces en ese momento Dios empieza a buscar este rey que el pueblo quería. Y Dios dijo, tiene que tener ciertas características para yo poder escoger un rey. Primeramente, tenía que ser de agrado de ellos. ¿En qué sentido era agrado de ellos? Ellos querían un rey que lo representara, que él pudiera lucir con esa belleza de un rey, como los demás tenían. Y encontramos aquí, vamos a ir ahora a 1 Samuel 9, y aquí habla de un varón del Benjamín, de la tribu de Benjamín, que era un varón valiente y se llama Cis. Este es el padre del que Dios escoge para ser rey del pueblo de Israel. ¿Y a quién escogió? Dice que su nombre, dice en el 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. El nombre de Saúl en hebreo es Shaul, que significa deseado. Entonces dice, él tenía un hijo llamado el deseado. Y dice que este hijo era hermoso, era moreno, alto. Dice que todo le llevaban a los hombros, entonces sobrepasaba a todos. Definitivamente que él estaba hecho para ser un rey. Y encima de todo, este muchacho Saúl, buen mozo, alto, fornido, con apariencia de rey, venía de una familia bien acomodada. Tenían dinero. Quiere decir que tenía buenos modales, tenía buen porte. Era bueno para hacer, pero Dios nunca se mueve por las apariencias físicas. A Dios esto lo hizo nada más para complacer al pueblo. Él se mueve por lo que hay dentro de nosotros. Y es aquí donde encontramos las características de este rey que Dios estaba escogiendo. Y te voy a leer en 1 Samuel, que estamos 9, y vamos a ir al 3. Dice, y había perdido las asnas de Cis. Aquí está hablando que el padre de Saúl había perdido parte de sus asnas. Él cuidaba cabras y tenía asnos, tenía burros que le ayudaban. Pero entendamos que en ese tiempo eran de gran ganancia tener burros. Dice que su padre los perdió y que le pidió a su hijo Saúl, dice, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Aquí encontramos a Saúl, que muestra una de las características que Dios busca en una persona. Como cualquier padre, cuando quieres ir a algún lado te dice, pero te vas a portar bien, pero vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Sí, papá, voy a hacer caso, voy a hacer todo. ¿Qué es lo que el papá pide? Obediencia. Y dice que aquí Saúl mostraba la obediencia. ¿En qué sentido mostraba la obediencia? Cuando el padre le dijo, ve a buscarla, o sea, no dijo, ¿y que no tenemos criados para que vayan? Sino él dijo, está bien, yo iré y buscaré la asna que tú quieres. Esos 2 años yo los voy a encontrar. Él mostró obediencia. Dios busca obediente, un corazón obediente. Así que si tú le estás pidiendo algo al Señor y quieres que el Señor te otorgue algo, estas son las características que Dios busca. Primeramente, obediencia. En el 4 me dice, y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por tierra de Salamia y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Aquí me está diciendo que él tenía perseverancia. Fue de un lado a otro a cumplir obedientemente y con perseverancia lo que su padre natural le estaba pidiendo. Otra cosa que el Señor busca dentro de nosotros para usarnos, para permitirnos hacer cosas, no tan solo en el reino del Señor, sino para poder salir adelante. Y dice que este muchacho se fue y anduvo buscando. Entonces él tenía obediencia al Padre, tenía perseverancia, pero el capítulo 5 me da otro atributo que él tenía, que es lo que Dios buscaba para que él pudiera ser rey. Y el 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre abandonó la preocupación por las asnas y esté encojado por nosotros. Aquí Saúl muestra que él es una persona consciente. No tan solo es obediente, perseverante, responsable, al mirar
que todo lo que están buscando, porque él dice, ya busqué por todos lados, ahora me doy cuenta que mi padre puede estar preocupado. Ya he hecho yo mi labor y vamos a mirar y vamos a regresar. Y en el 7, y dice que el varón en el 6 le responde de que ¿por qué no buscan al varón de Dios? Entonces aquí él está mostrando que él cree en Dios. Porque su criado le dice, he aquí un varón de Dios. He aquí un varón de Dios que podemos buscar y pedir y decir que nos guíe por dónde irnos. Recuerda que aquí era Samuel. Samuel aquí estaba guiando al pueblo. He aquí Samuel, que era costumbre en aquel tiempo ir a visitar al profeta o al vidente, que se le llamaba en aquel tiempo, como me dice la palabra más adelante, y al preguntarle, y él les declaraba cosas ocultas. Pero mira qué tan consciente y responsable, siendo Saúl. En el 7 dice, responde Saúl a su criado, vamos ahora. Pero se queda pensando Saúl, ¿qué llevaremos al varón? A pesar de que él tenía dinero, pude haber dicho, pues yo tengo dinero, yo voy a ir. No, él estaba consciente y se daba cuenta que había que llevarle algo al varón. Ya que le iban a pedir un favor de que les dijeran dónde estaban las asnas, deberían de ir con algo en las manos. Y él contesta, porque el pan de vuestro alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Una de las cosas que hay que entender aquí, que Saúl estaba entendiendo, cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, es esencial traer algo. Cada vez que tú quieres algo de Dios, es esencial traer algo. Tu alabanza es importante, tu honra es importante, un atributo de Dios que saltemos, una ofrenda que demos es importante para la honra y para la gloria de Dios. Y él entendía en este momento, ¿qué le vamos a llevar? Entonces aquí Saúl muestra que él entiende que tiene que llevarle algo. Aquí miramos a Saúl con obediencia, con perseverancia, con responsabilidad y considerado y responsable en todo lo que hace. Y dice la palabra que ellos siguieron adelante y ellos fueron y buscaron al varón. Ya que estaban ahí, buscaron a este varón que no conocía a Saúl, pero que entendía que el Dios Todopoderoso podía darle la guianza que necesitaba. Y él fue caminando y ellos estaban en las orillas y fueron caminando. ¿Por qué sé que estaban en las orillas? Porque dice que en el camino ellos encontraron un pozo de agua. Los pozos de agua estaban siempre fuera de la ciudad. Y dice que en este pozo de agua se encontró unas doncellas y les preguntó cómo encontrar a este varón. Y ellos le dijeron, él está en la ciudad, está por entrar a la ciudad porque están por dar a un holocausto, están por comer el holocausto y no han de comer hasta lo que él llegue. Así es que vayan caminando y lo han de encontrar. En el camino dice la misma palabra que ellos encontraron a este varón de Dios que iba en el camino, como que él los estaba esperando en las puertas de la entrada de la ciudad. ¿Por qué digo como lo estaba esperando? Porque un día antes Jehová le habló, Jehová es Dios, le habló a Samuel y le dijo que venía este hombre que él había escogido para ser rey. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Tal vez ahorita tú me escuches y no conozcas de Dios, pero déjame decirte que ya Dios tiene el ojo en ti. Déjame decirte que ya Dios te escogió. Déjame decirte que ahí donde tú te encuentras, tú ya eres especial para el Señor. Déjame decirte que no importa donde tú estés, Él ya ha mirado cosas maravillosas para tu vida y ya tiene planes. Dice la palabra que su pensamiento de Él es mucho más alto y más grande que el de nosotros. En este momento Saúl ni se imaginaba lo que Dios ya había planeado para él. Él ni tenía en cuenta que esa pequeña labor que él andaba haciendo para su padre, de salir en obediencia a buscar estas asnas, y que tal vez él se sentía fracasado, porque él había fracasado en esto encomendado que se le había dado. Él era un fracasado en su vida, porque no había encontrado lo que se le había dicho que buscara. Se le habían acabado todo su dinero, todo lo que llevaba para comer, todo se le había acabado, había perdido todo y no había logrado lo que había emprendido. Tal vez tú me puedas entender. Tal vez tú estás en una situación donde emprendiste un camino,
donde invertiste de tiempo de tu vida, de tus finanzas, donde invertiste tu capital, tu tiempo y has perdido todo y has fracasado y te has dado cuenta que ya no tienes nada, que estás peor que como comenzaste. Y Saúl se encontraba de esa manera, porque él al venir a ver al varón, él decía, no tengo nada para ofrecer. Es más, él siendo el jefe, el criado le tuvo que dar unas monedas para entregarle al varón al que iban a visitar. Entonces Saúl se humillaba humildemente a aceptar lo que el criado le daba, porque reconocía que ya no tenía nada. Pero en esta derrota pequeña que él tenía, se iba a encontrar con un Dios grande y poderoso. No importa la derrota que el mundo te haya dado, no importa la situación donde tú te encuentres, déjame decirte que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a llevarte a lugares altos, a posiciones altas donde tú ni siquiera has soñado. Y Saúl estaba ahí. Él estaba en ese momento un hombre alto, con una apariencia fenomenal, de familia rica, pero que ahora era un fracasado. ¿Cuántas personas que vienen de buena cuna, de buena enseñanza, de buenos estudios, muy buen mozos, muy bien parecer, han fracasado? Que todo lo que pensaban que les servía para salir adelante, de nada les sirvió. Y así se encontraba Saúl. Y se encuentra este varón que lo estaba esperando en la puerta, en la entrada a la ciudad, porque Jehová le había mostrado que él iba a llegar. Y él al mirarlo lo reconoció rápidamente y le dijo, Saúl le pregunta, y te vengo a preguntar por mi Ana. Le dijo, no te preocupes, vente a comer conmigo y yo te declararé lo que el Señor tiene contigo, con tu gente y con tu tribu y con el pueblo de Israel. Saúl se queda, ¿qué? Si yo tan solo vengo a buscar lo que se me ha perdido. Pero el Señor tenía pensamientos más grandes. Y cuando Saúl contesta, cuando Samuel le dice esto, y lo vamos a mirar en el 21, lo que él contesta, dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Aquí mostraba su humildad. Él decía, ¿cómo me puedes decir tú a mí si yo soy de los más pobres? Yo soy de las tribus más bajas, soy de Benjamín. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Saúl entendía, como tal vez muchos alguna vez han entendido, no soy suficiente para algo grande. No soy suficiente para algo maravilloso. Yo no soy suficiente para nada de eso que tú me estás dando. Él mostraba esa humildad que él tenía. Otra cosa que el Señor pide en nuestras vidas, humildad. Y él mostraba nuevamente, no nomás con su siervo, también con el siervo de Dios, esa humildad que él tenía. Pero el siervo de Dios le dice, ven, vamos a comer. Cuando él va a comer, hay una porción de la comida reservada para el varón que él iba a llevar. Le dice al que está sirviendo, tráeme la porción que te he dicho que reserves. Dios tiene tu porción reservada. Tu bendición está guardada. Hay una bendición especial para ti. Por mucho que hayas fracasado, por muy alejado que estés del Señor, por mucho que te hayas alejado, por mucho que te hayas ido, Dios todavía te sigue teniendo en alta estima. Por muy bajo que hayas caído, Dios sigue pensando en alto de ti, de los tuyos. Dios sigue pensando, tal vez sea un familiar el que cayó abajo. No dejes de orar, porque tú lo mirarás como Dios lo va a levantar. Tú mirarás lo que Dios puede hacer en la vida de ese ser querido. Tú mirarás cómo Dios lo levanta, cómo Dios lo lleva, porque sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Y es algo maravilloso. Y aquí dice la palabra que él sigue avanzando. Pero después de crecer, él es ungido como rey. Él entra y es aceptado como rey. Él va y dice que en este ungimiento que Dios le da como rey, Samuel le dice que el Señor le va a mover su corazón, le va a cambiar su corazón. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros recibimos un corazón nuevo y somos mudados y somos ungidos para ser esos reyes que han de gobernar junto a Él. Y aquí se encontraba
Saúl de esa manera. Y dice que él fue mudado de su corazón. Y aún así, cuando iba en el camino, se encontró a unos profetas. Y el poder de Dios descendió sobre él. La unción del Todopoderoso cayó sobre él. Y él profetizó con ellos. Cuando tú recibes la bendición de Dios, cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, hay una unción, hay un poder que cae sobre ti para ayudarte a poder cumplir con lo que Dios ha puesto en tu vida. Busca esa presencia, sé obediente, sigue adelante. Y Saúl se hizo rey. Y dice que cuando Saúl se hizo rey, en su tiempo no había tantas guerras. Pero como Dios lo había levantado y el pueblo quería que lo defendiera de las guerras, empezó a haber guerras en ese tiempo. Y dice, moviéndonos de ahí, en 1 Samuel 13, o miramos 1 Samuel 13 del adelante, podemos mirar que Saúl empieza a guerrear. Y en su primera guerra fue contra los filisteos. Pero aquí este hombre que era obediente, como muchas veces llega a suceder, muchas veces cuando están en una posición alta se les olvida quién los puso ahí. Se les olvida y cometemos errores. Y dice aquí que Saúl, después de haber peleado con los filisteos, él comete un error. ¿Qué error cometió? Él empezó a ser desobediente en este lugar. Y miramos en 1 Samuel 13, el 11 y el 13, te voy a leer 11, dice, entonces Samuel dijo, Samuel aquí le reprende, ¿qué has hecho, Saúl? Y respondió Saúl, ¿por qué? Vi que el pueblo se me estaba desertaba y que tú no venías a tiempo. Perdió la paciencia, perdió la obediencia en ese momento. Y el 13 me lleva a que Saúl hizo un holocausto que a él no le correspondía. Y en el 14 me dice, mas ahora tu reino, le dijo Samuel le dice a Saúl, por esto que tú has hecho, que has desobedecido al Señor, ahora tu reino no va para prevalecer por siempre, sino que durarás en el reino por poco tiempo. Hay que tener aquí algo que vamos a aprender de Saúl. ¿Qué vamos a aprender? Que Dios tiene primeramente sus pensamientos más grandes para ti de lo que tú puedes imaginarte, pero que es tu responsabilidad cuidar lo que el Señor te ha dado. Si Dios te ha dado la salvación, tu responsabilidad es cuidar tu salvación. Dios no la va a cuidar, tú la vas a cuidar. Si Dios te ha dado una posición en un lugar de ministerio, es tu responsabilidad cuidarlo. Si Dios te ha puesto en un lugar, es tu responsabilidad cuidarlo. Dios no lo cuidará por ti. Él tan solo espera que seamos obedientes, que no importa cómo se vea la situación, tú no abandones tu posición, que tú no abandones ni hagas nada que a ti no se te ha dicho que hagas, que tan solo obedezcas, aunque parezca que es necesario hacer lo otro, tú tan solo debes de hacer lo que a ti te corresponde. Y aquí Saúl estaba haciendo algo que le correspondía a Samuel. Él estaba haciendo un holocausto y por eso él fue reprendido y se le dijo que había sido desobediente y que por esa desobediencia se le iba a quitar su reino, que no iba a ser para siempre. Pero esta no fue la primera vez que él fue desobediente. ¿Por qué? Porque miramos en 1 Samuel 15:3 que él volvió a ser desobediente ante el Señor. Y en esta ocasión, él volvió a ser desobediente. En 1 Samuel 15:3, me dice la palabra que el Señor le dio una ordenanza exacta a Saúl de cómo debería de ir. Él iba a ir a la guerra en contra de Amalek. Y el Señor le dijo en 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata todo lo que él tiene, destrúyelo por completo. Y encontramos que nuevamente aquí Saúl desobedece. Y nuevamente vuelve a desobedecer. Y por esta desobediencia que le hizo más de una vez, esta obediencia que él tenía se convirtió en rebeldía. No nos equivoquemos. Cuando nosotros desobedecemos una y otra vez, las cosas del Señor,
hay un espíritu de rebeldía que llega a imponerse en nuestras vidas. Una vez, tal vez fue por equivocación, por error, 2 o 3 veces ya se sienta un espíritu de rebeldía, el cual nos puede sacar del camino, porque el Señor te levantó desde el principio, dado a que eras obediente. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de Saúl es que Dios te dará permiso de hacer su voluntad o de hacer muchas veces cosas que no desea, pero te va a dar permiso, pero debemos de ser obedientes a todo momento, porque nos va a guiar en el camino correcto. Y aquí miramos que esa obediencia que él tenía y se convirtió en una desobediencia y llegó a ser una rebeldía. Pero también vamos a mirar cómo perdió él también la perseverancia. Porque la perseverancia es alcanzar lo que tenemos. Y él en esa perseverancia se volvió obstinado. Se volvió un rey obstinado. Me dice la palabra que en 1 Samuel 16, del 14 al 23, por él ser desobediente al Señor, por tener este espíritu de rebeldía, le vino un espíritu malo que lo acechaba todo el tiempo, que lo llevaba a no estar en paz, que lo llevaba a estar inquieto, que lo llevaba a sentirse frustrado en muchas ocasiones, porque en él ya se había metido ese espíritu de rebeldía y tenía una obstinación por hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, él levantó a este rey que iba a ser en el futuro, que se llamaba David. Y dice que David, el Señor le dio una unción de libertad. ¿Por qué? Porque él venía y él adoraba al Señor, y por medio de su adoración, este espíritu soltaba a Saúl, por lo cual Saúl le tuvo tanto cariño a David y lo tuvo dentro de su reino. Pero muy pocas cosas que Saúl sabía, que por su desobediencia el Señor lo estaba descalificando, y ya se había levantado a este pequeño jovencito para que llegara a ser el próximo rey. Ten cuidado que nadie tome tu lugar. Ten cuidado que nadie tome tu corona. Ten cuidado que nadie tome tu unción. Y no es que nadie te la pueda arrebatar, porque nadie te la puede arrebatar. Tú la abandonas, tú la dejas. Por desobediente podemos perder lo que el Señor nos ha dado. Así es que una de las cosas que hay que aprender es hacer la obediencia a todo tiempo. Y dice que mientras que estaba ahí David dentro del reino, él empezó a crecer. Él empezó a desarrollarse, y en este desarrollo que él tuvo, dice que él empezó a hacerse un hombre militar, empezó a usar lo que el Señor le había dado, y él empezó a guerrear. Y aquí miramos en 1 Samuel 17, aparece David en su primera aparición de hombre valiente, de hombre audaz, de hombre capaz. Y dice que aquí se había un Goliat que se había levantado en contra del pueblo de Israel, el cual todo el mundo le tenía miedo, el cual todo el mundo no quería enfrentarlo, pero llegó este jovencito David y él dijo: ¿quién es este incircunciso que está desafiando al pueblo de Jehová? ¿Quién es este que está llamando a la guerra? Porque en este momento él reconocía que su dependencia venía de Jehová, pero Saúl había perdido esa dependencia de Dios porque se había hecho obstinado en hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y aquí empezamos a mirar a este jovencito empezando a desarrollar como militar. Y la palabra me dice que él dentro del reinado siempre estuvo trabajando al lado de Saúl, yendo a las batallas junto con Saúl. Y Saúl estaba tan obstinado en ese momento en hacer sus cosas a su manera, que su responsabilidad se convirtió en una debilidad moral. ¿En qué sentido digo esto? En 1 Samuel 15:24 me habla que Saúl le contesta a Samuel que él hizo los holocaustos y hizo las ofrendas y le falló al Señor por querer complacer al pueblo.
Se le olvidó que su dependencia estaba de Dios y empezó a querer complacer a la gente que estaba alrededor. Mucho cuidado cuando Dios te da una posición del que te habla al oído. Mucho cuidado cuando quieres complacer a los que están a tu alrededor. Es mejor perder amistades, familiares o conocidos, pero mantenerme en la voluntad de Dios. Es mejor perder todo lo que se levanta a mi alrededor, pero no perder la unción de Dios. Y esto no lo entendió Saúl, porque él perdió la guianza que el Señor tenía a él por querer complacer al pueblo, por querer quedar bien con los demás. No te preocupes de querer quedar bien con nadie. En realidad, la gente nunca, de los nunca, va a estar conforme. No escuches voces de afuera que te hablen. Tú pon atención lo que el Señor te ha dado. Tú pon atención, si el Señor te ha dado una obra, pon atención a los que están en la obra contigo, no a quien viene de afuera de la obra. Si el Señor te ha puesto en una posición de liderazgo, pon atención a tus líderes que te ha puesto el Señor, no a otra gente, porque nadie está conforme con lo que tienes. Siempre habrá gente con una opinión diferente. Es necesario que la gente esté dentro, sintiendo el peso de lo que estás cargando, pisando la tierra que vas caminando para poder opinar. Pero Saúl no entendió esto. Él no entendió que para eso necesitaba buscar a Samuel, que era un rey igual que él en lo espiritual. Él no entendió que había jueces que pudo haber buscado. Él le hacía caso a la gente que llevaba y él perdió esa posición. Y por perder esa posición, él mostró su debilidad moral en vez de ser responsable. Él se dejó llevar por lo que demás decían. Y él ahí perdía esa responsabilidad, por lo cual él estaba perdiendo esa posición con el Señor. Como te dije, nadie te quita lo que el Señor te ha dado. Nosotros lo entregamos por no seguir adelante. Ahora también miramos que él dejó de ser considerado. Mira, ustedes que al principio cuando el Señor lo escogió, él era considerado con Samuel. Decía, no tengo que llevarle. Si le vamos a pedir un favor, no tengo que llevarle. Y él cambió eso de ser considerado por la codicia. ¿Cuántas ocasiones no hay que el Señor sube de nivel a una persona o el que nunca ha tenido un momento llega a tener y la codicia lo empieza a inyectar? La codicia por querer tener más. Si antes tenía $1 y ahora me dan 3 pesos más, ya tengo 5, no quiero soltar nada, no quiero dar nada, no quiero empujar nada, no quiero donar nada, no quiero gastar nada, todo que me den. Eso es codicia. Y él no entendió que lo que el Señor le daba era para su reino. Él no entendió que lo que el Señor le ponía era para el crecimiento del pueblo. Y esto lo miramos en 1 Samuel 15:9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado lo destruyeron. Dios le dio la ordenanza, destruye todo. Aunque se mire muy bueno, tú destrúyelo, deshazte de él, no lo tengas. Cuando Dios te dio una orden, tal vez de dar una ofrenda, tal vez de dar una ayuda, tal vez de gastar ese peso que ya te ganaste en promover el reino del Señor, no dudes en hacerlo. No dejes que la codicia te toque. El Señor tiene cosas mayores para darte. El Señor sabe lo que está haciendo. Gaste lo que gaste. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él tiene todo. Él te va a recompensar el 100 por 1. El 100 por 1. Hay personas que no quieren soltar un peso cuando hay una necesidad. Pero yo te digo que dice la palabra que el que presta al pobre, a Jehová le presta. Dice la palabra que el que ayuda al que no te puede corresponder para atrás, el Señor te corresponde. Pero Saúl se le olvidó. Se le olvidó que un día uno de sus criados le prestó a él. Y que si no hubiera sido por este criado que le prestó a él cuando gastó, él no hubiera podido ir a ver al varón de Dios si no estuviera en la posición que está. Y él empezó a codiciar lo mejor de lo mejor, aunque Dios le dijo, destrúyelo, gástalo, es tu dinero que tienes, dalo. Yo me recuerdo en una ocasión, cuando yo empecé con las cosas del Señor, en este tiempo yo estaba sola, tuve problemas para ganar dinero,
y la economía se me estaba bajando. Y yo me recuerdo que en una ocasión yo fui a un servicio y estaba en este servicio y al salir había personas y yo voy pasando y cuando voy pasando el Señor me dice, ayuda a esta persona. Yo dije, ok. Dije, ¿por cuánto, Señor? ¿Cuánto le ayudo? Cuando me da la cantidad, casi me caigo para atrás. Me dijo, dale $1,000. Dije yo, ¿qué? $100, Señor. Y si me hace mucho, $50,000. Y yo, y no era muy avanzada en las cosas. Yo estaba joven en las cosas del Señor, era nueva. Y soltar $1,000 cuesta. Tal vez a ti no, a mí sí me costó. Honestamente, ¿cómo me costó? Es más, salí del servicio y me subí a mi carro. Y me puse a orar, si es usted, Señor, por favor, confírmeme, es que es el diablo que me quiere. Uy, me peleé conmigo misma, con el carro, con el diablo, con Dios, con todo el mundo. Pero al final en la misma situación, has de dar $1,000. Has de dar $1,000. Tuve la opción. ¿Qué tuve la opción? Estaba arriba de mi auto. Nadie me había escuchado esto, más que yo y el Señor. ¿Qué era mi opción? O te bajas y escribes un cheque y se lo entregas, o te subes, prendes tu auto y te vas. ¿Por qué no cargaba $1,000 conmigo? ¿Ok? No te voy a decir que traía $1,000 cargados, porque no los cargaba, no los cargo. Entonces dije, ok, no le voy a dar la tarjeta, le tengo que dar un cheque. Ok. Dije, ¿quiere que vaya y lo saque del banco? ¿O le doy el cheque? ¿Ya qué? Entonces, yo fui obediente. Ay, pero cómo me costó. Soy honesta. Pero sé que Dios estaba rompiendo algo dentro de mí. Y hasta ahorita yo te puedo decir, nunca me ha abandonado. Nunca me ha hecho falta nada. Y también te puedo decir que otro día, días más adelante, meses más adelante, un predicador vino a mi iglesia y él dijo que alguien tenía una necesidad y se me dio un cheque de arriba de $1,000. Y en ese momento yo no tenía ninguna necesidad. Yo decía, Señor, ¿no se habrá equivocado? Yo no tengo necesidad. Y me hizo entender que Él nunca se queda con nada. Y como yo era jovencita, tenía que entender de esa manera. De un adelante no me lo devuelve así, pero yo sé que por medio de multiplicar mis finanzas, por medio de mantenerme fuera de enfermedad, por medio de hacer muchas cosas, Él nunca se queda con nada. Y Saúl no entendió eso. No entendió que si él destruía esos carneros, que si él destruía todo lo bueno, el Señor podía multiplicar las ganancias de su ganado, del pueblo. Él podía traer la lluvia para una cosecha buena, apretada, remesible, que fluía. Él no entendió eso. Y él decidió tomar esto. Y esto fue algo contrario a lo que el Señor quería para él. Y esto le fue quitando puntos con las cosas del Señor para perder lo que el Señor ya le había dado. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que el Señor nos ha dado a todo momento. Después de eso, de ser considerado, también perdió su humildad. Recuerda que hablamos de las características que él tenía cuando Dios lo escogió. Ahora hablamos que hasta la humildad perdió y se hizo orgulloso. Se hizo vanidoso. ¿Cómo sé que se hizo orgulloso y vanidoso? Dice que cuando David estuvo con él y se metió a ser ese gran guerrero, el pueblo empezó a cantar una canción que a él le molestó. Y vamos a leer esa canción en 1 Samuel 7 al 9. Me habla, de esa canción. Y dice el 7. Y cantaban las mujeres danzando y diciendo, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¡Wow! Y que escucha Saúl esto. Y dice el 8, y se enojó Saúl en gran manera, no como una enojadita, una súper enojada. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que le den el reino, sin saber que ya Dios se lo había dado. Pero él aquí dice en el 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y desde aquel día su obstinación creció para ir siguiendo a David.
se hizo una obstinación de destruir a David. Y por ser obstinado, él perdió todo lo que el Señor le había dado. Y cuando él fue tan obstinado en las cosas, él empezó a perder su posición con el Señor. Y él dejó de guerrear al enemigo por preocuparse de destruir al hermano que estaba con él. Que no te preocupes tú tanto de tijerear a tu hermano en Cristo, a tus líderes o quererlos destruir, que el enemigo se te esté metiendo por la retaguardia. Que no te preocupes tanto en mirar la paja que trae tu hermano en el ojo, que no te des cuenta cómo el enemigo te está comiendo tu mandado. Y de esta manera le pasó a Saúl. Se preocupó tanto porque su celo creció tanto, porque se le cayó la humildad y se hizo arrogante, que se fue en contra de David y lo siguió a todo momento, que descuidó cuando los filisteos empezaron a entrar a su casa. Descuidó lo que los filisteos le estaban haciendo a él y a su pueblo. Y cuando él descuidó todo esto, él dejó que ellos entraran. Y dice la palabra que podemos mirar en 1 Samuel 28, que cuando pasó este tiempo, los filisteos lo destruyeron a él y toda su familia. ¿Por qué? Porque él dejó de mirar a Dios, dejó de servirle a Dios, dejó de poner los ojos en las cosas de Dios. Tu enemigo no está dentro del cuerpo de Cristo. Tu enemigo está fuera del cuerpo de Cristo. Tu enemigo no son tus hermanos que van a la diestra contigo trabajando. Tus enemigos están fuera. Tus enemigos no son los pastores o los líderes. Tus enemigos están fuera. Dice la palabra que tenemos lucha. No con una cosa que sea sangre ni carne, sino con cosas espirituales que nos están acechando de día y noche. Y que ¿qué es lo que quieren? Que nos destruyamos unos a otros. Y este no se dio cuenta Saúl. Y él empezó a querer destruir a David. Y cuando él quiso destruir a David, este muchachito que no iba a reinar en lugar de él hasta lo que él muriera. Pero él se obstinó a seguirlo, a destruirlo. Y finalmente él murió. Un dato importante de saber, que cuando Saúl no destruyó a Amalek, sino que lo dejó vivo, dejó parte de ellos, encontramos que Amán, el que sale con la reina Esther creyendo destruir al pueblo de Israel, era descendiente de esta gente. Y él, por no haberlo hecho, ellos se exhibieron siendo enemigos de las cosas del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú no pones atención a tu verdadero enemigo que viene detrás de ti espiritualmente, él irá contra tus generaciones. Él irá contra tu casa. Él irá contra tus hijos, tus nietos y tu tercera y tu cuarta generación, y no nos dejará en paz. Guerrea con el que en verdad tienes que guerrear. Derrota al que tienes que derrotar. Sé libre tú y sé libre toda tu casa, porque el Señor para eso te ha dado. Entonces, hoy día aprendemos que estos puntos tan importantes que miramos en Saúl son cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida. Primera aplicación es obedecer al Señor por encima de todas las cosas. Segunda enseñanza que hay que aplicar: no abusar del poder que Dios nos ha dado. Ser humildes a todo momento. Tercera, que debemos de dirigir de acuerdo al Señor. ¿Y cómo dice el Señor que yo debo de dirigir? Vamos a ir a Primera de Pedro a 5, y vamos a leer del 5, del 2 al 4. Y Primera de Pedro 5, del 2 al 4 me dice: apacienta la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están y vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Que si el Señor te ha puesto en su camino, en su reinado, tú sigue adelante queriendo agradar al Señor, no oponiéndote, no poniéndote en una posición que no te corresponde. No quieras ganar ganancias. Las ganancias vienen del Señor. Él da la ganancia. Él da lo que tú necesitas. Él da lo que es
bueno para ti. Por eso dice que no nos enseñoreemos de nadie, que cuidemos, que seamos ejemplo a seguir a todo momento. Y este príncipe nos dará lo que nosotros necesitamos. No busquemos ganancias deshonestas y no seamos voluntariosos ni pongamos a la fuerza nuestra voluntad, sino que a todo momento sea la voluntad de Dios Padre para nuestras vidas, para las vidas de las personas que vamos alrededor. Y cuando estoy hablando de personas alrededor, puede ser tu propia persona, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser en tu trabajo, puede ser dentro del ministerio. Yo no sé lo que el Señor haya puesto en tu vida, pero yo te aseguro una cosa, tú eres cabeza y no cola. Y cuando tú eres cabeza, tú estás encargado en una área. Tal vez no tengas posición dentro de una iglesia, pero déjame decirte que ahí en el trabajo donde tú estás, tú tienes una posición dada por el Señor de reinar como rey. ¿Cómo? Como rey, estableciendo los principios de Dios donde quiera que tú estás. Dentro de tu familia, tu trabajo es reinar como rey. Dice la palabra que somos reyes. Reyes y sacerdotes. Donde quiera que tú te encuentres, tú debes de actuar como un sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote intercede entre Dios y la persona. Así es que si estás en un trabajo, funcionas como sacerdote, es intercediendo por la gente que está a tu alrededor. Pero si eres rey, funcionas bajando el reinado de Dios a la tierra para que se haga su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres un rey. Tú eres un rey donde quiera que tú te encuentres. Reina, muestra la grandeza de Dios con las cosas del Señor, no con avaricia, no con obstinación, no con codicia, no con una debilidad moral, no con obstinación, con rebeldía, sino con un corazón obediente al Señor, con una perseverancia de bajar en las cosas del Señor, con una responsabilidad a esparcir el evangelio y con una consideración por el dolido y el necesitado y con una humildad reconociendo que aunque somos reyes, también somos servidores, porque dice la palabra que ninguno de nosotros puede gobernar encima de los demás, sino el que esté arriba, que sirva a los demás, así como Cristo Jesús vino y nos sirvió a nosotros. Dios es bueno a todo momento. Y recuerda esto, sus pensamientos son mucho más grandes que tus pensamientos. Y Él tiene un plan de bendición para tu vida. No importa dónde tú te encuentres, Él ya tiene planeada tu bendición. No importa qué tan derrotado o derrotada te encuentres, sigue esperando, sigue soñando, sigue alcanzando y sigue desarrollando lo que Dios está buscando en ti. Esa humildad, esa obediencia, esa perseverancia, esa responsabilidad, esa consideración. Y el Señor te pondrá en el lugar que Él ya escogió para tu vida, porque Él ha escogido cosas maravillosas. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que el ejemplo que hemos mirado de Saúl, de lo que el Señor le dio un permiso a este pueblo, que no era completamente la voluntad del Señor, pero fue un permiso permisible de la voluntad de Dios y que les enseñó algo, sea para tu vida. No importa donde tú te encuentres, el Señor está poniendo atención a tu oración a todo momento. Que Dios te bendiga grandemente. Ministerio Chiquina, estamos aquí para servirte. Oración, petición, danos un mensaje y estamos aquí. Bendiciones, bendiciones.